buenas tardes. Desde la sede de Presencia Nacional Tumaco de la Universidad Nacional de Colombia, damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas a través de este medio para participar de nuestro foro virtual Tejiendo Paz para el Pacífico Colombiano. En la Universidad Nacional de Colombia estamos comprometidos con el proceso de transformación integral de la sociedad. Para tal efecto, hemos centrado nuestros esfuerzos en la formación de nuevos liderazgos nacionales y regionales y en la generación de procesos y pedagogías que promuevan el diálogo y la convergencia respecto a propósitos nacionales y unos mínimos para la convivencia del Pacífico. Por esta razón, y para celebrar los 153 años de historia de la universidad, se ha creado el Instituto de Liderazgo Público para formar personas, organizaciones públicas y comunidades capaces de liderar y gestionar procesos de transformación que impacten el bienestar colectivo mediante contenidos académicos y experiencias pedagógicas únicas. Para honrar el nacimiento de dicho instituto, se organizó un proceso virtual llamado Convergencia Colombia, el cual constituye un ejercicio de liderazgo nacional y regional que por medio de diálogos propositivos y vinculantes pretende crear una comunidad corresponsable con la construcción de un propósito nacional y unos mínimos vitales alrededor de una Colombia educada, productiva, nacional y equitativa y en paz. El Gran Foro Convergencia Colombia incluye diálogos y webinars en los cuales participan ciudadanos representativos de la diversidad regional, étnica, política y empresarial de Colombia. En ese sentido, nuestro foro de hoy, Tejiendo Paz para el Pacífico Colombiano, cuenta con la presencia de personas muy destacadas en los contextos local, regional y nacional, con gran sentido de pertenencia por el Pacífico colombiano. Son ellos maestras y maestros, sabedores, sabedoras, líderes y lideresas que motivan y trabajan arduamente por una verdadera transformación social. Bueno, entonces hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la maestra María Emérita Ibarbo. A la lideresa María Emérita Ibarbo, lideresa en defensa del territorio y la vida, teóloga, conciliadora en equidad, defensora de la memoria de sus ancestros a través del proceso de vida, relación, campo poblado. Desde la constituyente estuvo participando en la construcción de la Ley 70 del 93 y en el desarrollo de la construcción municipal y departamental de la política pública para las mujeres. Participó en la creación del documento Combatiendo a las mujeres negras como si fueran un enemigo bélico, sobre las violencias de género en mujeres negras del norte del Cauca, Tumaco, Buenaventura, Atlántico, Bolívar y Guajira, promovido por iniciativas comunitarias afrocolombianas para la paz sostenible e inclusiva en Colombia, PCN. Aportó en la elaboración de la propuesta prototipo La Casa Palenquera. Actualmente es representante de la Asociación de Mujeres Líderes, ASMUL, y defensora de derechos humanos de Tumaco. También nos acompaña en el día de hoy el maestro Carlos Rodríguez, antropólogo cultural y comunicador social. Es conservador de la tradición oral del Pacífico Sur colombiano. Durante más de 20 años ha narrado el diario acontecer de la región a través de la 10ª Cimarrona. En su ejercicio artístico transforma hechos cotidianos, reluce las creencias, mitos, leyendas y misticismo y sincretismo de su región. Javier Lafuente, del País de España, lo describe como un palenquero que conserva la tradición oral a través de la 10ª. Mediante un verso casi sin límite, el poeta nombrado, como se refieren a él, ha sido juglar, cronista, periodista, la voz de una comunidad donde predomina el silencio. Es autor de libros sobre tradición oral, 3 dedos de espanto y una mano de malojos, mitos y leyendas del Pacífico, Bajo el sol de las 3 letras, Décimas de la manglería y Trayectos de la palabra, 10ª cultura y tradición. Lidera conservatorios y presenta recitales poéticos mediante el espectáculo, un encuentro con el diablo, mitos, leyendas y sincretismo religioso afrocolombiano, en donde muestra su producción literaria. También nos acompaña la maestra Daira Elsa Quiñones Preciado, abuela sabedora mayor de San Andrés de Tumaco.
guía social, espiritual y cultural, cantaora y compositora. Promueve los derechos de la tierra y del vivir bien con enfoque diverso. Incansable defensora de los derechos humanos de la mujer. Sus abuelas y padres le legaron conocimientos ancestrales que transformó en acciones comunitarias. Su experiencia de más de 30 años hacen que hoy sea sabedora mayor en sabidurías ancestrales. Ha participado en procesos de política pública como la creación de la Ley 70 de 1993, fundadora de la Escuela El Porvenir y de la Fundación Arte y Cultura del Pacífico, Fundarcet, organización que permitió la creación de la vereda El Porvenir y la constitución del Consejo Comunitario La Nupa. La primera mujer de Tumaco en ser representante legal del Consejo Comunitario La Nupa, ejercicio que solo pudo realizar por año y medio, pues la guerra le impidió seguir con su tarea. En el 2001 fue perseguida por haberse propuesto a la recuperación de tierras y la titulación colectiva y tuvo que abandonar el territorio. Al llegar a Bogotá, fue consultiva por el derecho a la paz y a la convivencia y coordinadora de las mesas de víctimas por la localidad de Santa Fe. En el año 2008, junto a otras personas desplazadas por el conflicto armado, fundó la organización con enfoque social AMDAE, de las cuales es representante legal. En el 2014 creó la Escuela de Saberes y Haceres para el Derecho Propio, fundamentada en quilombos autónomos, con familias de Tumaco, Bogotá, Agua de Dios y La Guajira. Desde la resistencia y la resiliencia, desea con esperanza ver algún día consolidada la paz en el Pacífico y en toda Colombia. Bueno, como pueden ver, tenemos un panel de lujo. Qué placer tenerlos aquí. Es un honor para nosotros, maestros, lideresas, líderes, tenerlos en este panel que hoy se comparte con la comunidad. La idea es transmitir esas reflexiones a toda nuestra comunidad regional, nacional, a la comunidad académica de la Universidad Nacional. Incluso esto trasciende las barreras nacionales y se coloca en un contexto internacional. Bueno, entonces, la gestión de la paz deberíamos analizarla desde el contexto político, jurídico, social, económico, internacional, ambiental, regional e incluso en el actual contexto de la pandemia ocasionada por la COVID-19. En fin, hay un sinnúmero de variables interdependientes y muy complejas, pero difícilmente las podríamos abordar de manera integral en esta breve introducción. Hay una serie de espacios de estudios, informes, análisis de los más variados y antagónicos grupos de interés, cada uno de los cuales es ferviente creyente de su verdad y su reflexión es la única válida. Por tanto, en este análisis de contexto solo dejaremos 7 ideas centrales que reflejan la realidad de la situación, sin ahondar en sus causas y menos hacer ejercicios predictivos sobre las consecuencias. Son estos aspectos. Primero, existe hace años una polarización absoluta frente al modelo de Estado que debe regir el proceso de gestión de la paz. Esto ha permeado en todos los estamentos de la sociedad y ha creado unas grietas cada vez más difíciles de superar. Cada vez es más urgente la necesidad de consolidar una paz duradera, pese a la polarización política, producto de la firma del Acuerdo de la Paz, el plebiscito y la ruptura del diálogo con el ELN y sus nefastas consecuencias. En segundo lugar, tenemos el narcotráfico, el cual sigue siendo las causas de la causa de los más graves problemas en Colombia, en especial de la gestión de la paz. Y no se ve una política novedosa y útil que permita ganarle la guerra a las drogas. Tercer punto, se tiene un exceso de leyes, decretos y reglamentos relativos a la gestión de la paz que están pendientes de aprobación judicial, pues el gobierno los demandó o fueron declarados inconstitucionales o se quedaron en letra muerta. En cuarto lugar, se plantea que existen unos nuevos mecanismos de justicia especializada, JEP, que no han logrado el suficiente acompañamiento y respaldo de la comunidad o del gobierno. Igual está sucediendo en la Comisión de la Verdad.
En quinto punto, se resalta que los recursos asignados a las zonas de recuperación o son muy pocos o no llegan suficientemente. Además, es muy tenue la capacidad de contar con una infraestructura física, productiva y de conectividad, especialmente en las zonas de conflicto. En sexto punto, tenemos una grave situación con los derechos humanos, especialmente con la muerte de líderes sociales o exguerrilleros. Y se ve una gran incapacidad del Estado y los mecanismos de seguridad nacional de atajar tan grave amenaza. Y por último, se presenta una baja capacidad del Estado de hacer una gestión pública eficaz en pro del bienestar colectivo. Cientos de comunidades con necesidades básicas insatisfechas, sin acceso a agua, luz, vivienda, salud y educación. Este es el contexto que se vive actualmente, es la percepción de los especialistas en el tema, de aquellas personas que se dedican o que han estudiado a profundidad los pros, los contras y la situación de la gestión de la paz en Colombia. Con estos elementos, el día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar las reflexiones de nuestros destacados invitados, quienes desde sus regiones y sus propias vivencias tienen una mirada especial frente a las dinámicas de la gestión de la paz en sus territorios. Entonces, empezaremos nuestro ejercicio en torno a una pregunta central relacionada con el tema que hoy nos convoca. Para la sede de Presencia Nacional Tumaco es muy importante conocer y hacer visibles las diferencias, las formas de vida, los saberes y conocimientos que permiten tejer paz desde las acciones cotidianas en las comunidades del Pacífico colombiano. Y qué mejor que conocerlas desde la voz de los territorios. Así, damos inicio a nuestro foro Tejiendo Paz para el Pacífico colombiano, con la pregunta central del tema que nos convoca. Apreciados panelistas, a partir de sus saberes y trayectorias, procesos, acción colectiva y experiencias de vida como líderes y lideresas del Pacífico colombiano, para ustedes, ¿qué significa tejer paz? ¿Y qué acciones han liderado como tejedores de paz desde sus saberes en su territorio? Esta es la primera pregunta que presentamos a nuestros panelistas. Cada uno de ellos tendrá 5 minutos para respondernos y después tendremos 2 minutos en torno a cada uno de los expositores. Tendremos 2 minutos en los cuales los otros panelistas pueden contribuir, despejar inquietudes o proponer o enlazar algunas ideas con lo que acaba de decir el panelista. Entonces, pues repito nuestra pregunta, a partir de sus saberes, trayectorias, procesos de acción colectiva y experiencias de vida como líderes y lideresas del Pacífico colombiano, para ustedes, ¿qué significa tejer paz y qué acciones han liderado como tejedores de paz desde sus saberes en su territorio? Entonces, damos la palabra en primer lugar a la maestra Daira Elsa Quiñones. Maestra, bienvenida. Como el tiempo predomina, entonces yo me voy directo a la pregunta, que para mí más que tejer es trenzar. Entonces, en ese trenzado, primero que todo, para un territorio como el Pacífico colombiano, necesitamos en primera instancia el respeto por la vida, porque sin vida no podemos tejer nada y no podemos trenzar nada. Entonces necesitamos el respeto por la vida, pero también necesitamos la continuidad de la misma en los haceres que realizamos todos los días en nuestros territorios. Si no hay la posibilidad de hacer esto, por el miedo, por el horror, por las cosas que se viven en este territorio, pues casi que es imposible seguir realizando ese ejercicio. En mi caso, a mí me ha tocado tejer desde la distancia, desde el año 2001. Y ese tejido ha sido tan rico a pesar de no estar en mi propio territorio. Desde el año 2001 que llegué a Bogotá, no he perdido la conexión con el territorio de Tumaco y especialmente con el territorio que ayudé a liberar, como es el territorio del Consejo Comunitario La Nupa. ¿De qué manera lo he estado haciendo?
desde esa enseñanza ancestral que he aprendido de mis mayores, desde ese proceso también desde el arte, por ser una mujer cantadora, también he hecho todo ese ejercicio territorial de acceso a las prácticas ancestrales, las he convertido también en canciones para enseñarle a los niños, para enseñarle a los jóvenes, para que ellos recuerden, para que no olviden, para que la memoria prevalezca. Y esa es una de las razones por la cual, aunque todavía seguimos en este altísimo conflicto, ahí seguimos, digamos, en medio de la violencia y en medio de estas circunstancias, todavía está ahí el Consejo Comunitario realizando unas acciones, no como quisiéramos, porque pudieran ser de una manera mucho más armónica, mucho más tranquila, pero lo seguimos haciendo. Otra manera de hacerlo es con el ejemplo. Las lideresas tenemos que ser como un espejo para nuestra comunidad, ¿sí? También con el respeto y con la escucha. Necesitamos también escuchar. En este momento que estamos en un territorio permeado por la guerra, en el caso de Tumaco, necesitamos de mucha escucha. Que todas esas voces empecemos también a escucharlas, aún estando en el conflicto. Porque a mí me toca hacerlo todo el tiempo en mi labor de derechos humanos, porque los derechos humanos son para todos. Entonces, desde los derechos humanos también es la escucha para todos, porque muchas veces uno no sabe por qué un joven está en la guerra, cuáles fueron los factores que llevaron a una persona a que ingresara a un grupo armado. Entonces necesitamos de esa escucha, de generar ese acompañamiento a las personas y ir delineando el proceso para lograr, digamos, mantener viva esa memoria y esa búsqueda de la paz, que el fin último es lograr la paz. Y soñamos, por lo menos yo sueño como persona, que desde este territorio donde hoy vivo, también puedo contribuir, porque aquí ya me estoy gozando la papachina. Tengo que decirlo, desde Tumaco, aquí he traído la papachina y ya estoy comiendo papachina. Y desde acá también he mandado semillas, las semillas que no hay allá. Esa es otra manera también de seguir tejiendo. He logrado con la organización, con la Red ANDAE, establecer un convenio con una organización internacional. Y desde ahí, entonces también a través de las semillas, a través del canto, a través también del hacer en la culinaria, a través del ejercicio de la siembra de las plantas. Bueno, hay una serie de factores para seguir tejiendo. Maestra, muchísimas gracias por esas reflexiones, por esas enseñanzas que nos presenta en el día de hoy frente a esta pregunta. Bueno, entonces ahora escuchemos al maestro Carlos Rodríguez frente a esta pregunta. ¿Qué nos comenta, maestro? Muchas gracias, profesora Amanda. Yo creo que tejer es construir, ¿no? Y me parece que en esa construcción es un trabajo que llama a la colectividad, pero construida desde lo individual. Es decir, cómo nosotros, cada uno aporta para esa construcción colectiva, para poder ir tejiendo esa vida que plantea la profesora Daira sabiamente como una de nuestros referentes y como una de nuestras sabedoras. Entonces, por tanto, tejer paz es justamente hacer una construcción colectiva que permite generar espacios de convivencia pacífica, uniendo, por supuesto, todos esos elementos comunes y manteniendo el respeto como principal eje articulador de dicha construcción colectiva. Yo creo que los habitantes del Pacífico hemos tejido paz permanentemente. Así que claramente el habitante del Pacífico es, de manera natural, un tejedor de paz. Y esto se ha podido lograr, yo digo, de forma básica, por medio de 4 acciones. La primera, creo que uno podría decir que cuando establecemos una relación con el territorio, nosotros estamos construyendo paz.
¿Y cómo construimos paz? Porque nosotros lo aprovechamos, nosotros no lo usamos de manera extractiva, no lo utilizamos para lesionarlo, para hacerle daño. Ahí estamos creando un espacio, estamos creando un lugar que es un territorio, por supuesto, de paz. Una segunda opción rápidamente, segunda acción es cuando construimos una relación identitaria. Cuando nosotros nos apuntalamos a la identidad, estamos construyendo paz. Cuando tocamos el bombo, la marimba, cuando yo echo una décima, cuando los sobadores continúan en su ejercicio, cuando las parteras continúan haciendo lo suyo, me parece que están tejiendo paz, están construyendo desde la sabiduría ancestral. Un tercer momento es que nosotros, cuando construimos una relación de valoración y respeto hacia el otro, Amanda y todos, estamos construyendo paz. O sea, no es gratuito que los negros llamemos a cualquier persona tío, aunque no sea el tío, pues, consanguíneo, pero con respeto le decimos tío a cualquier mayor, a cualquiera le decimos ñía, primo, aunque no lo sea. El hijo de mi padrino es mi hermano de padrinazgo. Es decir, establecemos todas unas relaciones de convivencia que ahí le estamos contribuyendo como tejedores de paz. Y una cuarta y final, y es que nosotros tejemos paz desde la solidaridad. Si hay gente que nace con el chip de la solidaridad, somos nosotros los negros, somos nosotros habitantes del Pacífico. Nosotros hacemos casas grandes para que a cualquiera le damos comida y alojamiento, cualquiera que llegue. Pero además de eso, el que va a pescar, si coge 50 pescados, los 25 son para vender y los otros son para repartir a los que tiene al lado. Entonces, el que va al monte, a la finca, con un racimo de plátano que tiene 100 plátanos y también reparte los 50. Yo creo que este es un gran ejercicio de construcción de paz y de tejer justamente la paz que necesita, ¿no? Finalmente, ¿qué acciones he liderado como tejedor de paz? Hombre, yo soy un sostenedor de la palabra y tiene que ver justamente con mi labor como decimero. Yo a través de la palabra rimada, a través del verso, sostengo justamente eso, la oralidad, que es el principal activo que tenemos los habitantes del Pacífico, el principal activo cultural. Entonces yo mi labor es sostenerla para que se siga teniendo vida a través del tiempo. A través de mi ejercicio, entonces yo sostengo la memoria también. Hay una memoria oral que no está por ahí en un libro, sino que está en la cabeza de gente como uno, pues, que intenta irla recreando para que la gente no se olvide que lo que ha ocurrido. Y finalmente, eso le da cabida a la historia, pero una historia contada por nosotros mismos. Ya no queremos que haya una historia oficial desde un libro que puso Pepito Pérez, que está sentado en un asiento cómodo en Bogotá, sino que lo está diciendo Carlos Rodríguez, el maestro Congo Quimbiza, o lo está diciendo un decimero como Telmo, que es de las nuevas generaciones de decimero, o lo dijo Benildo, o lo está diciendo la abuela Daira, o lo está diciendo la profesora emérita. Esa es la historia. Entonces me parece que esa ha sido la gran contribución como tejedores de paz. Uy, maestro, me quedo sin palabras. De verdad, siempre es un gusto escucharles y bueno, y usted siempre con estas reflexiones tan profundas y que precisamente nos recuerdan esa gran fortaleza que tiene la gente del Pacífico colombiano, esa resiliencia que los caracteriza, ese deseo de siempre salir adelante, de rescatar sus territorios, esa solidaridad. No, esto es admirable. Bueno, entonces démosle la palabra a la lideresa María Emérita. Bueno, aquí tenemos el gusto también de tener a María Emérita. ¿Sí nos escuchas, María Emérita? Sí, muy buenas tardes para todo el público, especialmente a los compañeros y compañeras que están presentes. Para mí, cómo lograr la paz es primeramente que nos conozcamos a nivel personal. Es importante que nos conozcamos a nivel personal. Cómo yo estoy tejida o trenzada. Y a partir de cómo estoy, yo puedo tejer o trenzar a los demás compañeros y compañeras, comunidades, la sociedad, el territorio. Es importante
de yo saber cómo está mi alma, cómo está mi espíritu, cómo está mi cuerpo. Y esos tres, el alma, el cuerpo y el espíritu, tiene que tener una armonía, una relación única como persona. Entonces, yo tengo que conciliar yo para poder despegar con la paz. En este momento, yo tengo que conocerme mismo para poder conocer a los demás. Y en ese conocimiento, yo tengo que saber quién soy yo, de a dónde vengo, hacia dónde voy. Y el tema de conocerme yo mismo o conocer a los demás, yo tengo que conocer a la otra persona cómo es un nacimiento, aún cómo es un engendramiento, cómo fue su nacimiento. Así yo puedo compartirla hacia otra persona partiendo desde el conocimiento. Yo tengo que conocer mi gente, yo tengo que conocer el territorio, yo tengo que conocer a mi comunidad. En ese sentido, es que yo tengo que, como para poder tejer la paz, para poder ir trenzando paz, yo tengo que saber qué es lo que tengo para poder a los demás. En ese momento, para poder tejer paz, tengo que tener en cuenta tres componentes, que es la justicia celestial, la justicia ordinaria y la justicia étnica. Esas tres justicias tienen que armonizar en mi comunidad, en la sociedad y en la nación. Porque si yo aplico la justicia ordinaria y dejo a la justicia étnica, estoy quedando corto. Y si aplico la justicia celestial, lo destino o no, lo étnico y la justicia ordinaria, también me estoy dando corto. Entonces, de ese toca que partir ese principio para poder tejer. Yo me acuerdo cuando mi mamá tejía el casto, cuando tejía el casto, mi mamá se iba a cortar y sacarla. Entonces, hay que saber cómo tejer. Y saber cómo tejer, tengo que tener claro qué ver sobre lo que está pasando. Toca tener claro también sobre el tema de la justicia étnica. Y esa justicia étnica se reflexiona sobre la justicia étnica ambiental. Cómo nuestros mayores tejían paz en los antepasados, dándole un uso y manejo a los recursos naturales. Y ese dando el buen uso y manejo a nuestro recurso natural desde la entidad. Yo siempre he compartido de cómo nosotros y cómo con identidad. Una de las razones que ven así que Pacífico es por recuperar la memoria. Porque yo siempre digo, podemos ir construyendo historia si vamos al vientre de memoria. Y el concepto de vientre de memoria, tenemos que nosotros en el momento es saber qué lo tenemos para poder seguir consiguiendo todo el no hacer además. Entonces, hemos partido acá en el Pacífico, estamos en el momento fortaleciendo la dinámica de trueque, estamos en este momento fortaleciendo toda esa relación campo-poblado, es una de las acciones que hemos hecho de reconocer esa relación de campo-poblado, reconociendo ese gobierno propio que tenían los ancestros. Entonces, a partir de ahí es que nosotros con las acciones tenemos, y una de las acciones que hemos participado es la construcción
de la ley 60, la construcción de la política pública, la construcción de todo lo que es los espacios que tenemos hoy en día, que hemos logrado, y hoy en día seguir caminando, seguir haciendo escena a través de todas nuestras tradiciones, nuestra cultura y todo lo que es la práctica ancestral y tradicional de nuestra comunidad, como dice la maestra y el maestro Carlos. Muchas gracias, María Emérita. Excelente todo lo que nos cuentas. Bueno, pues aquí vamos a tener unos 2 minutos para que ustedes, entre ustedes, de pronto intercambien ideas, se complementen. Si alguien quiere complementar algo de alguno de sus otros, de los otros panelistas, pues aquí tiene la palabra. Maestro Carlos, maestra Daira. Entonces, ustedes me dan. ¿Sí, maestra? Quería complementar que dentro de este tipo de territorio que nos ha tocado vivir en el Pacífico, pero como bien lo decía el maestro Carlos, ¿verdad? Con cada una de esas acciones que hacemos de manera oral, ¿cierto? Vamos construyendo y vamos tejiendo paz. Creo que los tejedores de paz también debemos tener una fuerza que rompe esquemas. Digamos, porque no cualquiera es tejedor de paz. O sea, se requiere tener toda una fuerza y romper todos esos esquemas que muchas veces nos afectan, ¿verdad? Y que hacen que quizás perdamos y tengamos desesperanza. Entonces, los tejedores de paz somos constructores de esperanza. También somos constructores de fe. También somos constructores para forjar propósitos, es decir, esos propósitos que se van construyendo, ¿verdad? Cuando hacemos esas acciones territoriales, porque sin territorio no es posible tejer. Por eso para nosotros es tan importante el territorio y por eso nos la jugamos toda para recuperar nuestro territorio, la NUPA. Antes no teníamos territorio, quizás somos el ejercicio a nivel nacional, porque no hay otro ejercicio de esa naturaleza en ese momento en el país. Este es un territorio recuperado, es decir, se lo arrebatamos, en este caso al gobierno, porque este era un territorio titulado por el Ministerio de Defensa y pasó en ese momento, era el INCORA, se convirtió ahora sí en territorio de la nación y después pasó a ser territorio de la comunidad. Entonces este es un gran logro y ahí eminentemente un entramado y un tejido importantísimo. Y se logra entonces recuperar la mano cambiada, fortalecer lo que es la minga, ¿no? Los cantos, nos fuimos por todo el río Caunapí hasta el Rosario, recogiendo todos estos saberes de todo este territorio y todo ese entramado tiene que ver con el trenzado de la cual yo estaba hablando. Entonces, creo que también un tejedor es un ejemplo de paz. Así es. No, pues maestra, maestro Carlos. Yo te quiero aportar una cosa a propósito de lo que dice la maestra. Sí, claro. La abuela Daira. Mira, mi madre decía sabiamente, nadie defiende lo que no tiene en su corazón. Nadie defiende aquello que no considera importante. Pienso que nos convertimos en tejedores, nos convertimos en constructores de paz. Y creo que la abuela Aira hablaba de una palabra no hablaba de tejer, sino me recuerda la palabra, trenzar. Abuela Aira, trenzar. Justamente eso. Cuando uno entra en un proceso de trenzado es que cada quien se va compenetrando con el otro y en esa compenetración yo voy aportando lo mío, tú vas aportando lo tuyo y vamos creando esa gran cadena, esos grandes vínculos que nos hacen. Yo creo que si el hombre y mujer del Pacífico tiene un gran activo es el vínculo. Yo creo que esa es la conexión que nos permite volvernos constructores de paz. Yo creo que uno,
en el momento que se apropia de todo esto, de toda esta dinámica y la articula a su vida personal, es que realmente alcanza el verdadero bagaje y el verdadero viaje colectivo, que es lo que permite realmente construir una paz en el territorio, pues. Pues maestros, líderes, lideresas, escucharlos a ustedes nos hace entender, ahora sí, comprender esa calidez, esa calidad humana que los caracteriza, esa calidad humana que caracteriza a la gente del Pacífico colombiano, que pese a todos los infortunios que han tenido que vivir, al olvido del Estado, a la guerra, al narcotráfico, siempre son optimistas, siempre están construyendo, pero sobre todo siempre tienen una sonrisa. Esa capacidad, esa resiliencia que los caracteriza es única, pero también la solidaridad, el trabajo en equipo, el como ustedes dicen, yo sí creo que ustedes trenzan desde hace mucho tiempo, siempre se apoyan, por ejemplo, ahorita María Emérita hablaba del trueque, y yo fui anotando muchas palabras que ustedes fueron mencionando, la importancia del ser, del conocerme a mí mismo, y que es un aspecto fundamental para poder ayudar a los demás, para poder compartir con otras personas. Esos valores, ustedes han mencionado tantas cosas que de verdad, ahora, mejor dicho, yo siempre he admirado digamos, el desempeño que ustedes tienen, ese espíritu por sacar sus territorios adelante. Y ahora que lo mencionan y que cada uno tiene su reflexión, pues comprendo más todo ese empeño y toda esa pujanza que les caracteriza, pero sobre todo esa calidad humana. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a otra parte de nuestro foro, que son las preguntas direccionadas. Cada uno de ustedes va a tener una pregunta. Tendremos alrededor de 3 minutos para que puedan responder esta pregunta. Vamos a empezar a ver, yo creo que podemos empezar ahora entonces con tal vez podemos empezar de una vez con el maestro Carlos. Entonces, maestro Carlos, en Tumaco tenemos una enorme riqueza cultural en términos de danza, música, gastronomía y tradición oral, entre otras fundamentada en el conocimiento ancestral. De hecho, usted es uno de los grandes decimeros de Tumaco. ¿Cómo valora usted el papel de la comunidad en la construcción de paz? ¿Cómo articular ese gran patrimonio cultural ancestral a la gestión de la paz en los territorios? Y a propósito de su experiencia, ¿qué es una décima cimarrona? ¿Por qué es tan importante mantenerla viva y cómo aporta al tejido de paz o al trenzado de paz, de acuerdo con lo que acaban de mencionar? Maestro, tiene la palabra. Ya salieron las cadenas del cuerpo de nuestra gente, pero continúan aún aprisionando la mente. De la manera evidente que la esclavitud intervino, para la historia del negro ha sido duro el camino. El cambio de su destino, desde el remanso africano a tantos seres humanos, llenaron de muchas penas, aunque en la teoría ya salieron las cadenas. Mira, cuando tú como decimero haces ese planteamiento, estás planteando un cimarronaje, estás llamando a una reivindicación social, estás llamando a defender derechos. Eso es la décima. Una décima cimarrona es una especie de poema oral que los negros copiamos de los españoles en época de esclavitud y que le dimos nuestro propio swing, nuestro propio viaje, y lo utilizamos para referir nuestra cotidianidad. En este caso, tengo una décima de las tantas que yo he podido hacer y está invitando, digamos, a la reflexión sobre el tema. Bueno, claramente la décima lo dice, pero la décima es eso, es un instrumento que nosotros utilizamos para referir nuestra cotidianidad y que tiene el nombre de cimarrona, pues, por decirlo de alguna manera, por ese principio de resistencia implícito en su nacimiento, ¿no? Y porque la décima también fue la acompañante permanente de los cimarrones cuando se volaban, pues, de los esclavos en pos de su libertad, formaban los grandes palenques, eran los grandes decimeros, los cronistas, los que se encargaban de
poder ir refiriendo el cotidiano. Por supuesto, para alentar esas reivindicaciones sociales y apoyar esa defensa de los derechos. La valoración que tiene la 10ª en este momento de la vida conmigo tiene que ver justamente en que el decimero ha sido el abogado de todos. El decimero ha sido el representante de la comunidad. Yo creo que el aspecto más importante que aporta la 10ª a ese trenzado de paz es que le otorga a la sociedad un sujeto colectivo como es el decimero. El decimero, a través de su ejercicio poético, se convierte en un personaje de uso público para que sea la voz de todos. Se convierte en el vocero de la comunidad, en el cronista por excelencia, en el escribano, en el periodista. Entonces el decimero no es cualquierita por ahí. El decimero tiene una estatura social que permite que la gente, lo que decía hace rato, no solamente sostener la palabra, mantener la historia y por supuesto darle vida a la memoria, sino que se convierte en el vocero comunitario. Entonces, además, esta estructura de la 10ª permite que el decimero pueda poéticamente regarse y hacer hasta denuncia social, cautivar, sensibilizar, llamar la atención. Los decimeros normalmente se han encargado de contar el día a día. Siempre pongo el ejemplo del incendio. Si hubo un incendio, el decimero va y dice, póngame mucho cuidado, voy a decir lo que pasa, que en el barrio tal se quemaron 4 casas y va contando. Yo creo que conmigo ya hemos dado el salto. Ya el decimero no debe convertirse solamente en alguien que narre el cotidiano, que el alcalde está robando la plata, que el COVID-19, que está haciendo mucho calor, que patatín, que patatán. Parece que el decimero debe convertirse, acorde al génesis de la 10ª cimarrona, en un reivindicador de derechos. Debe convertirse en una persona que ponga la palabra en defensa del colectivo, de reivindicar procesos. Entonces ya 10ª, como la acabé de mencionar, sirven para que la gente se pellizque y diga, oiga, yo me siento orgulloso de mi territorio, yo construyo paz desde mi identidad, yo trenzo paz desde la palabra, trenzo paz desde los saberes, desde el liderazgo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cómo aporta la 10ª cimarrona a ese tejido social, a ese tejido de paz? Porque un decimero con su capacidad para leer el mundo y transformarlo a través de la palabra rimada lo puede hacer. El decimero inventa un relato que luego va de boca en boca hasta quedarse en la memoria colectiva. De esta manera, el relato, o la 10ª en este caso, entra a convertirse en un bien común en esa memoria colectiva. Entonces la memoria, la 10ª hace que la memoria no se pierda, que la historia se mantenga. Esto es construir paz, esto es trenzar esa paz, porque si la gente tiene claridad sobre su historia y los hechos que la han constituido, es posible tener referencias más claras sobre los hechos y para que no haya repetición. Entonces ahí está el valor fundamental de la 10ª. Puedes recordar qué ocurrió. Mira, yo voy a extenderme 20 segundos para decir lo siguiente. En sintonía con el papel que yo tengo que cumplir ahora como decimero, por ejemplo, estoy en las redes sociales ahora subiendo todos los días, destacando a 2 personajes de Tumaco. Primero, para quitar el estigma de que acá solo hay violencia y hay narcotráfico, mostrando que hay personas muy valiosas que desde lo que hacen, la profesora Daira, María Emérita, yo y muchos más, estamos construyendo hacia un Tumaco positivo. Entonces todos los días en 10ª resalto un perfil rimado, digo yo, una biografía rimada de una persona mostrando sus bondades, para que mostrar de que sí tenemos gente que hace aportes, y además pongo a una persona que ya ha muerto. ¿Para qué? Para que la memoria no se pierda. Ahí radica esto. Discúlpame, ese es mi aporte.
Muchísimas gracias, maestro. Yo voy a dar rápidamente la palabra a la maestra Daira y a la maestra emérita. Estamos contra el tiempo, pero es un placer escucharles. Entonces, bueno, voy con la pregunta de la maestra Daira. Entonces, aquí tenemos, maestra Daira Elsa, desde su experiencia con los niños y jóvenes del territorio, cuéntenos, ¿qué características debería tener una pedagogía social que permita a las comunidades del Pacífico colombiano aportar a la consolidación de la paz territorial? Indudablemente debe ser una pedagogía que conecte, una pedagogía que construya, una pedagogía que eduque, porque una cosa es preparar a una persona en una determinada actividad y otra cosa es educar a la gente. Una pedagogía en donde sea la misma gente con el ejercicio que sea capaz de ir construyendo ese trenzado de la cual estamos hablando. Y para muestra un botón les voy a traer un ejercicio realizado con jóvenes y niños del territorio cuando hicimos ese proceso de recuperación. Ellos construyeron. Los Jóvenes Sin Fronteras organizamos la danza, herencia de los abuelos y fruto de la esperanza. La danza es cultura propia, no la vamos a olvidar, porque es orgullo de nuestros padres y la vamos a bailar. Al ritmo de la cosecha, la vamos a demostrar los jóvenes que vinimos de Tumaco a San Agustín. Ese fue un esfuerzo de una invitación que nos hicieron a San Agustín en ese entonces, año 99, y lo traigo a colación porque, de acuerdo con la pregunta, es como lo que uno hace todos los días en los territorios, es decir, ser esa guía, ¿no? Más que un maestro es ser una guía para los niños, para los jóvenes, convertirse uno en niño, convertirse uno en joven, convertirse, digamos, en ese hacer que tienen los niños y las niñas y los jóvenes y adolescentes. Ese ejercicio también lo hacemos en el centro de la ciudad, en Bogotá, donde tenemos un proceso valiosísimo con personas que han llegado en condición de desplazamiento forzado, que es gente también que ha venido de Venezuela, y fue muy lindo, muy bonito, como al final del ejercicio del año pasado pudimos reconectar a esos niños que venían de territorios diferentes en un entramado, haciendo desde microfútbol, pasamos a un ejercicio de música, y desde la música pasamos a un entramado de hacer una obra teatral, en donde no solamente estuvieron los niños y las niñas y los adolescentes, sino que los niños jalonaron a sus padres y terminamos haciendo toda una obra colectiva junto con los padres. Yo creo que con eso respondo un poco su pregunta, es decir, cómo nosotros tenemos que convertirnos en una guía para los niños, ¿no? Y pues ese también fue el ejercicio que pude hacer cuando pues construimos estas dos escuelas, porque yo soy pionera, constructora de escuelas. Soy constructora de la escuela del kilómetro 26, que se llama La Ceiba, que también es un territorio recuperado, fruto de este otro territorio que ya habíamos recuperado en el kilómetro 52, y pionera de la escuela El Porvenir, que hoy se convierte en centro educativo. Estamos pues con la falencia de que necesitamos que se siga construyendo la educación en nuestra escuela. Y pues ahí estamos trabajando de manera unida con otras compañeras que se llaman Cartografía Sur, haciendo un proceso con los niños, las niñas, para ir delineando ese proceso y lograr al final que esta escuela pues se convierta en un ejercicio próspero en lo educativo. Entonces ahí vamos en ese... No, felicitaciones, maestra Daira, muchas gracias por esa claridad, por todo lo que nos enseña. Y bueno, vamos a dar paso a la lideresa María Emérita con la pregunta
Como mujer y lideresa del Pacífico colombiano y con su experiencia frente a los procesos en defensa del territorio y la vida, ¿será posible construir o encontrar algún referente de acercamiento nacional para la construcción de paz? ¿Qué elementos considera relevantes para avanzar hacia la paz? Listo. Listo, gracias, Adelante. muchísimas gracias. Estamos para poder, en el tema de cómo hacer para poder lograr una paz duradera. Es necesario que nuestra gente luchadora, mujeres, muchos espacios que tenemos acá, como la Mesa de Garantía, como la Repana, como el Palenque Regional Nariño, que es Palenque Cruzado Regional Nariño, todo el espacio nacional como PCE, todos los espacios que tenemos de las mujeres afro, todos esos espacios que hemos logrado como el Congreso Nacional de Comunidades Negras, Raizal y Palenquera, todos esos espacios que hemos logrado desde lo local, como la mesa distrital de mujeres, la mesa departamental de mujeres, todos los espacios que hemos ganado de la mesa la mesa de la juventud, esas políticas públicas que hemos construido desde lo local. Es necesario que todos esos trabajos que hemos hecho, todos esos acuerdos, los documentos que hemos presentado a través de la audiencia étnica, a través de diferentes audiencias que hemos hecho incidencia, que hemos construido, hemos presentado para que nos den y que cumplen esos derechos institucionales y esos derechos humanos, pero que todos esos derechos humanos étnicos. Entonces, es necesario que el gobierno nacional que para construir paz hay que construir otra política pública. Es cómo podemos cumplir todas las normas, decretos que hemos logrado conseguir, cómo se cumple, cómo se implementa en nuestro territorio. Tenemos también, en los consejos comunitarios se ha construido ese plan de vida. En los cabildos indígenas también se han construido aquellas mujeres luchadoras indias que se han construido su plan de vida. Todos esos trabajos que hemos hecho, cuando llega la institución en nuestro territorio a hacer la aplicabilidad de nuestros derechos, traen programas y proyectos que no se afinan a nuestras necesidades, que no se afinan a nuestra entidad. Entonces, necesitamos que desde la educación también, y yo felicito a la Universidad Nacional, que tienen ese pensamiento de cómo fortalecer la identidad, cómo fortalecer el liderazgo en los territorios del Pacífico. Y con la Universidad Nacional podemos articular, podemos ponernos de acuerdo para que desde la Universidad Nacional empuje estos liderazgos, estos trabajos que ya hemos construido, estos trabajos que ya los tenemos. Lo único que nos falta es que el gobierno nacional no pare ese abandono estatal histórico que tiene para el Pacífico, porque no se le ha invertido recursos al Pacífico, porque el Pacífico tenemos mucha riqueza en biodiversidad, tenemos mucho conocimiento, como siempre hablo, de la justicia ambiental étnica. Nosotros tenemos esa respuesta después de cómo seguir manteniendo un medio ambiente sano. Y nosotros lo demostramos ahora en el trueque, lo demostramos ahora en la pandemia, que hicimos el trueque, compartir de los productos, de nuestra producción. Pero más que todo, ahora en la pandemia demostramos fue que de nuestra medicina tradicional ancestral logramos combatir gran mortandad que ven para el Pacífico, para Tumaco. Contra medicina tradicional logramos que el COVID no da mucha vida acá en Tumaco y en el Pacífico. Entonces necesitamos que todo eso que hemos logrado, esos derechos que hemos logrado desde nuestras mujeres, nuestros varones, de toda una comunidad, de toda una organización, necesitamos que todos los programas y proyectos venga al territorio sea conforme a lo que hemos trabajado. No es construir
es construir sobre lo construido y no es destruir sobre lo construido. Entonces, sí necesitamos. Hoy la reglamentación, la ley 70. Necesitamos la implementación de los autodecretos que ha salido para el Pacífico. Necesitamos que nuestros derechos como mujeres negras se reconozcan en la comunidad. Y aún tenemos, en La Habana logramos lo que fue el capítulo étnico. Y el capítulo étnico necesita una implementación. Se necesita una asociación masiva para que nuestra comunidad reconozcan y conozcan los derechos que hemos ganado. En medio de esta guerra que vivimos, no podemos seguir trabajando, porque necesitamos también que nuestro territorio sea sanado, que nuestro territorio sean libres. Pero para eso necesitamos, más que todo, la unidad, la reconciliación, primeramente entre nosotros como organizaciones, que nos pongamos de acuerdo para hacer frente a todos los programas, proyectos que cada día más nos debilitan, nuestras trenzas unitarias, como dice la compañera, la maestra Daira, como dice el maestro Carlos. Necesitamos, nosotros como pueblo, como territorio, tenemos esa gran riqueza, pero nos falta esa transformación de nuestro producto y la comercialización de nuestro producto. Bueno, María Emérita, muchísimas gracias por tu apreciación. Yo no quisiera que cerráramos este foro sin por lo menos responder una de las preguntas de nuestro querido público, y entonces voy a plantearles esta pregunta. Es una pregunta abierta, los tres pueden contribuir. Claro que en aras del tiempo pues tendríamos como alrededor de 2 minuticos para cada uno, pero bueno, la pregunta es la siguiente: ¿cómo puede aportarse al empoderamiento de las comunidades para caminar colectivamente hacia la construcción de paz? ¿Cómo puede aportarse al empoderamiento de las comunidades para caminar colectivamente hacia la construcción de paz? Esa es una. Y la otra pregunta es: ¿cómo construimos paz en los territorios en donde hay una fuerte presencia de grupos armados, violencia y pocas oportunidades de educación? Entonces ustedes, el que quiera contestar la pregunta me dice, si quieren contribuir los tres, bienvenidos. Entonces, ¿quién quiere empezar? Bueno, yo diría que para lograr ese empoderamiento necesitamos de lo que ya sabiamente dijo nuestra compañera María Emérita. Necesitamos justamente que ese gobierno garante de nuestros derechos, ¿cierto?, cumpla especialmente con esa reglamentación de nuestra norma, de nuestra ley. Esa es una de las cosas para lograr que todas esas cosas, para no repetir que nuestra compañera ya dijo, ¿cierto?, todos esos valores, todos esos saberes que tenemos se pongan a circular, ¿cierto? Esa es una de las cosas. No es posible que nosotros desde la universidad o solamente la comunidad logre ese proceso de paz. Es necesario que se establezca una mesa amplia donde todos los actores participen, e incluso es necesario que haya una participación de organismos internacionales, que hayan veedores, que haya veeduría internacional, que haya un apoyo de otras organizaciones también del nivel nacional. Hay que hacer toda una red de apoyo para el Pacífico. El Pacífico solo no podrá, ni ahora ni en ningún momento, salir de esta problemática, porque no es un asunto únicamente del Pacífico. Además, es una fuerza que se ha traído también desde afuera. Entonces necesitamos de ese apoyo. Maestra Amanda y abuela Daira, yo voy a ser muy contundente en este comentario. Ese empoderamiento solamente desde mi mirada es posible si se fortalece la raíz identitaria ancestral. Cuando tanto doctor que tenemos ahora, tanto especialista que tenemos ahora, pero mira a un decimero como nada, miran a una partera como nada,
miran como nada a los sabedores ancestrales, que son los verdaderos depositarios de la sabiduría, ¿sí? Y pretenden reemplazarlo con un título pegado a una pared. Ahí le estamos dando palo a esa identidad ancestral con la cual nosotros hemos permanecido siempre. Entonces, ese empoderamiento solamente va a ser posible si la raíz se sostiene. Y lo segundo, ¿cómo construir paz en un territorio históricamente marginado, lleno de olvido, donde tenemos las necesidades básicas todas insatisfechas, marginalidad, discriminación, racismo y todas estas cosas? Que haya inversión social verdadera, donde el talento humano, gente con la capacidad que tiene Daira, con la capacidad que tiene Mérita y muchas más que tiene la gente nuestra, realmente tengan potencialidades, que tengan posibilidades de cosas. De lo contrario, no creo que esto se pueda dar. Totalmente de acuerdo, maestro Carlos. Sí, quería pues, como también aportar frente se necesita sobre esta situación. En verdad, nosotros nos podemos empoderar. Es que nosotros tenemos como mujeres, después de Dios, tenemos un poder. Nosotras como mujeres debemos de meter a nuestros varones al vientre y verlo a parir. Nosotras como mujeres tenemos que afirmar nuestra educación, porque una cosa es ser formado en la academia y otra cosa es ser formado, es ser educado en la casa, ser formado en la familia. Entonces, debemos nosotros, yo siempre digo, debemos nosotros, es la única forma de seguirnos empoderando, de seguir empoderándonos en este territorio, es que nosotros nos vamos a reconocer qué pasó en la memoria, en los ancestros, y debemos de unificar pensamientos, debemos de unificar lenguaje. Si nosotros podemos recordar la memoria para poder que nuestros mayores siguieran la libertad, ven como todas esas las mujeres cimarronas tuvieron que ponerse de acuerdo de construir la lengua para poder entenderse entre ellos, para poder construir ese gran plan de libertad, ese gran plan de sinonaje, de huida. Pero nuestros ancestros lo que fue construir una sola lengua. Y esa sola lengua se llamó Palenque. Eso es Palenque. Yo soy Palenque si por ejemplo, me pongo de acuerdo con la maestra Daira, con el maestro Carlos, con la maestra Amanda. Tenemos que diseñar un lenguaje donde podamos entender lo que estamos diciendo y todos estamos hablando en un solo lenguaje para poder construir comunidad, para poder construir, reconstruir sociedad y para poder construir y reconstruir país. Entonces, eso es Palenque. Palenque es si estamos hablando toda una sola voz, con la responsabilidad de diferentes tareas y actividades que debemos hacer en nuestro territorio. Nosotros tenemos que, en verdad, unirnos y valorar, como dice maestro Carlos, tenemos que valorar toda esa fuerza de autoridad, esa figura de autoridad que hay en nuestro territorio. Si nosotros no valoramos esa figura de autoridad que hay en nuestro territorio, que es la comadrona, la madrona, la mamá grande, la mamá chiquita, el papá chiquito, si nosotros no reconocemos el curandero como autoridad, ¿sí? Como el sobador como autoridad, tenemos que nosotros reconstruir nuestro propio gobierno propio en nuestro territorio para poder seguir construyendo y reconstruyendo nuevas productividad que nos sirve cada día más el sostenimiento para el buen vivir en nuestra sociedad. ¿Esto qué quiero decir, amados compañeros y compañeras? ¿Esto qué quiere decir? Si en caso, por ejemplo, un ejemplo, si el gobierno no, en este momento de pandemia, por ejemplo,
no hay recursos para sosteniendo o llevarle a cada casa un mercado para que la familia se sostiene. Si el gobierno dice que no hay recursos, nosotros tenemos que construir nuestro propio modelo económico y que el gobierno y las instituciones que se asuman a lo que estamos haciendo. Pero somos nosotros, tenemos tomar la decisión de construir y fortalecer que tenemos. En esa parte nosotros tenemos que lograr es cómo nosotros debemos de conocer todo lo que tenemos. Y esa parte tenemos que, lo que yo quiero dejar, que si nosotros no valoramos espiritual, ese poder espiritual, desde lo celestial y lo espiritual, no podemos avanzar ni apoderarnos de nuestro territorio. Entonces, bueno, eso quiero dejar ahí, que toda la ciudadanía que nos está entrando, es que debemos de enterarnos de nuestra actualidad. Hoy en día, vamos a mirar que los curanderos son cómplices de los remedieros, preparan jóvenes para el tema de protección, para ir a matar o a robar. Nosotros tenemos que sentarnos con esas autoridades espirituales para que esas autoridades espirituales se preparen jóvenes para que defiendan el territorio y la gente. Muchísimas gracias. Bueno, pues María Merita, muchísimas gracias por esa excelente exposición. No, nosotros estamos aquí fascinados escuchándoles, nuestro público también. Y bueno, me han presentado muchas preguntas, pero aquí tenemos la oportunidad de contestar una última. Entonces, se las voy a presentar. ¿Qué intervención se podría llevar a cabo para lograr un desarrollo en la economía en nuestra región pacífica? ¿Qué intervención se podría llevar a cabo para lograr un desarrollo en la economía de nuestra región pacífica? Entonces, tienen la palabra. La intervención que se debe lograr para lograr, yo no digo desarrollo, en nuestro lenguaje decimos para lograr un buen vivir en nuestra comunidad. Primeramente es que se fortalezca toda esa dinámica ancestral y tradicional, que se fortalezca toda esa productividad que tenemos, que se fortalezca todas esas medicinas ancestrales que tenemos para poder lograr un buen vivir en nuestra comunidad. Y el buen vivir, para lograr el buen vivir para nosotros, que el río esté bien, es que el mar esté bien, es que las plantas estén bien, es que el niño, niña, los jóvenes, nuestros adultos mayores estén bien. Y para lograr ese buen vivir es que ninguno tenga necesidad, es que ninguna de nuestra gente tenga sufrimiento. Entonces, para nosotros, para lograr ese buen vivir en la comunidad, necesitamos ese fortalecimiento de toda la sociedad, porque nosotros, yo me atrevo a decirle que el Pacífico influye miel, leche y miel. En el Pacífico hay una gran riqueza de biodiversidad. Y tenemos esa gran riqueza, nosotros podemos decir esa gran riqueza representa el sostenimiento del mundo entero. Tenemos harta comida para poder darle a los demás. Pero esta comida, estos alimentos, estos productos que tenemos, no son fortalecidos en el momento que se haga de comercialización. Necesitamos que nos fortalezcan la comercialización de nuestros productos para poder seguirnos empoderando y para que pueda lograr la paz en el Pacífico y en el mundo entero. Muchísimas gracias. Bueno, maestro Carlos, maestra Daira, tienen la palabra. En una sola palabra yo digo que lo que hay que hacer es fortalecer esos conocimientos, como lo había dicho también
nuestro profesor Carlos, fortalecer esos conocimientos que ya están ahí, no necesitamos ir a exportar nada ni a traer de otro lugar. Las cosas están ahí en el territorio, como ha dicho Emérita, es un territorio biodiverso. Necesitamos primero que se reconozca esa biodiversidad, sea apoyada, ¿sí?, en ese ejercicio de planificación que ya la gente del Pacífico ya lo ha hecho hace mucho tiempo. Simplemente necesitamos que esas valías culturales, productivas, sociales, que están ahí presentes, hombre, y organizativas también, sean fortalecidas, no necesitamos más nada. Pero eso es lo que no hemos tenido, esa oportunidad, porque es que el Pacífico ha sido relegado, ha sido discriminado, ¿sí? Hay un racismo estructural con la gente negra, afro, raizal y palenquera de este país. La ley 70 no ha sido reglamentada y mucho menos ha sido puesta en práctica esas acciones que construimos desde la T55. Entonces esas oportunidades ya están dadas con esas riquezas y con la gente del Pacífico que ha sabido mantenerlas, sostenerlas y que ha sabido además construir una red de hermandad, una red de solidaridad, una red de empoderamiento, ¿sí? Cuando yo escucho a Carlos con una décima, Dios mío, inmediatamente yo me voy para el Pacífico. Sí, exactamente, maestra. Es ese sentido de pertenencia, es sentir su territorio y eso es lo que a ustedes los caracteriza. Maestro Carlos, tienes la palabra para cerrar esta pregunta. Brevemente, es que esto la única manera es que se fortalezcan las potencialidades que tenemos en el Pacífico. ¿Sí? Fortalecimiento de esas potencialidades, apuntando hacia ese buen vivir que menciona, pero con letras mayores, María Emérita. Nosotros estamos acostumbrados a un buen vivir, digamos, desde nuestra cosmovisión tenemos claro lo que es el buen vivir. Hay gente que tiene un concepto claro de buen vivir. Buen vivir a lo mejor es estudiar, tener todos los títulos del mundo, otra gente tener 4.000 casas, 20.000 propiedades, 80 carros. Para nosotros el buen vivir es vivir en tranquilidad, en armonía, pero también explotando esos conocimientos ancestrales que tenemos. Entonces, en la medida en que a nosotros nos den posibilidades de que estos conocimientos crezcan y se puedan desarrollar, yo creo que es posible. Y ahí es donde insisto que la inversión social es clave en este proceso. Maestro Carlos, maestra Daira, lideresa María Emérita, bueno, yo sé que todos son líderes y lideresas, pero y todos son maestros y maestras y son unos grandes sabedores de su región. Ustedes hoy nos han deleitado con esas reflexiones tan significativas que de todas maneras nos permitieron ver el concepto de la paz desde otro ángulo, desde otra mirada. Desde los territorios, como dice nuestra rectora, la doctora Dolly Montoya Castaño, hay que llevar la paz de los escritorios a los territorios. Y tal vez ahora lo que estamos haciendo es trayendo ese concepto de paz desde los territorios hacia nosotros, que a veces estamos en una oficina, estamos en nuestro quehacer diario y no podemos, digamos, yo por lo menos tengo el placer de haber estado en el Pacífico colombiano, de interactuar con las comunidades y sé que muchos compañeros, aunque quisieran, pues no han tenido ese gusto. Entonces no es lo mismo cuando uno lo lee. Ahorita decía el maestro Carlos, es que queremos contar nuestra historia, pero nosotros mismos, no que nos la vengan a escribir. Pero también es cierto que no es lo mismo cuando ustedes nos la cuentan que cuando la leemos, ¿no? Entonces, esto pues nos da una mirada diferente y yo sé que mis compañeros, los que no han tenido el placer de estar en el Pacífico, hoy deben estar completamente deleitados con estas reflexiones de ustedes, pero que de alguna manera también nos muestran que la paz se construye desde adentro.
¿sí? Y cuando decimos desde adentro es desde nuestro interior, como lo acaban de mencionar ustedes, de ese buen vivir que lleva esa caracterización del ser, de lo que yo soy, de lo que yo quiero, de lo que yo amo, de mis ancestros, de lo que somos. Como decía el maestro Carlos, pues si no conocemos algo, pues no lo podemos amar. Solamente cuando conocemos las cosas las amamos y las defendemos. Y tal vez eso es lo que ustedes hacen en el día a día, bien lo decían, llevan años defendiendo su territorio, llevan años construyendo paz, llevan años levantándose a esas situaciones difíciles, llevan años emprendiendo actividades que permitan a los jóvenes y a los niños mirar otra faceta de la vida. Que pese a que están en un contexto y en un territorio bien difícil, pues no, de todas maneras estos chicos son capaces de vivir alegres, de vivir optimistas, de tener solidaridad con sus compañeros, de co-construir. Eso es una cosa maravillosa, esa unión, eso que los caracteriza. Pero ustedes también han dicho otra cosa, también necesitamos la concurrencia del gobierno. Necesitamos inversión social, tenemos las necesidades básicas insatisfechas, tenemos muchas necesidades que más que necesidades también son derechos y que de pronto necesitamos sean atendidos. También hablaron de aquellas leyes y de aquellos logros que tienen, pero que no se han implementado. Entonces, tal vez esto también contribuye a ese proceso de gestión de paz. Y también han mencionado algo que nosotros siempre mencionamos y que yo particularmente en muchas conferencias lo menciono, y es esa gran riqueza que ustedes tienen, esa riqueza ambiental, cultural, biodiversa, que de alguna manera, y además una posición geoestratégica única, envidiable, ¿cierto? Entonces uno dice, pero que de alguna manera esto contrasta con los indicadores socioeconómicos. Estos lo acaban de mencionar ustedes, ahí coincido plenamente. ¿Y qué necesitamos? Pues hacer el buen uso de esa gran riqueza, de esa biodiversidad, poder aprovechar esa riqueza. Y ahí estamos completamente comprometidos desde la universidad. Conocemos y reconocemos esa riqueza cultural, esa riqueza biodiversa, ese capital humano tan valioso que tiene el Pacífico colombiano. Entonces, desde la universidad estamos dispuestos siempre a fortalecer esa relación con las comunidades, con los territorios, a aportar desde nuestros fines misionales para el desarrollo de los territorios, para el bienestar o el buen vivir de las comunidades, como ustedes lo han mencionado. Yo solamente quiero cerrar diciéndoles que desde la Universidad Nacional de Colombia estamos comprometidos con ese proceso de integración social. Amanda, dime. No, nada, yo justamente quería decir antes que cierre esto, ahí es donde también el Pacífico necesita coherencia, ¿no?, de parte de la universidad. Mira, muchos estamos felices de que la universidad está haciendo presencia acá, porque está haciendo una presencia real, clara y de acompañamiento a los procesos sociales en el territorio, cosa que lo agradecemos. Pero sí necesitamos que digamos, sean coherentes en lo que estamos diciendo acá y que se mantenga en eso, porque la universidad debe preocuparse un poco, como el ejercicio que hemos estado haciendo de planeación hasta el 2030, en la formación de seres humanos integrales. A nosotros nos interesa mucho que la universidad tenga clarísimo eso como una misión que si quieren se las pido yo, pero se la está pidiendo el Pacífico, que ustedes se apunten hacia la construcción y la formación de seres humanos integrales y que esa coherencia haga de que no nos quedemos como, mira, el ciudadano del común tiene la imagen que siempre tienen buena intención con el territorio, pero que hay muchas cosas que quedan en discurso y se quedan en proyectos. Hasta ahorita la universidad nos ha demostrado que no es así. En lo que la Universidad Nacional ha dicho, se han metido. Queremos que esa coherencia se mantenga, pero que se direccione hacia construir, amasar, amalgamar seres humanos integrales, ¿sí? Por supuesto, potenciando esos saberes
y que sea ese el compromiso de la sede. Discúlpame, Amanda, solamente quería pedir eso. No te preocupes, maestro, ese es el compromiso de la institución, el compromiso de nuestra universidad. De hecho, nuestra rectora siempre enfatiza la formación de seres integrales. Nosotros necesitamos profesionales integrales. No solamente transmitimos conocimiento, sino también queremos formar esos profesionales íntegros, éticos, transparentes, que puedan liderar verdaderos procesos de transformación social. Y si tú no eres así, pues seguramente te va a quedar un poco difícil. Pero esa es nuestra meta, ese es nuestro ideal y en eso estamos trabajando. Y tú lo mencionabas, Carlos, estamos trabajando en el Plan Estratégico Institucional al 2034, con una mirada a 15 años. Y ese plan lo estamos construyendo de la mano con las comunidades. Y aprovecho para agradecerles a ustedes todo el apoyo que nos han brindado y toda su participación en esa planeación. Pero claro, ese es nuestro compromiso, es nuestro reto y seguramente, como decías, hemos entrado con todo el deseo de aportar, de co-construir, porque esto es de verdad disponernos a aprender de las comunidades y a mantener un diálogo continuo que nos permita aportar al desarrollo social y económico de la región y al mismo tiempo aprender muchísimo de ustedes. Y estamos felices, ahí estamos trabajando, es un trabajo conjunto, es un trabajo de la mano y por eso nos parece tan importante trabajar con ustedes. Yo solamente quería cerrar con esto, decirles que seguimos ahí aportando a esa transformación, a esa reconstrucción del tejido social o tal vez a ese entrelazado, como ustedes lo han mencionado, y queremos formar parte de ese lazo. Entonces, ahí estamos, seguiremos adelante. Y bueno, yo no puedo despedirme ni cerrar este foro sin darles un saludo muy especial de parte de nuestra rectora, la doctora Dolly Montoya Castaño, quien también lleva en su pensamiento y en su corazón al Pacífico colombiano. De verdad, somos apasionados del Pacífico, de su gente, de todo ese compromiso que tienen y de verdad hay mucho que aprenderles. Es ese optimismo que los caracteriza, pero todavía es sobre todo esa pujanza. Y siempre estamos convencidos que el país se construye desde las regiones. Esa idea de que vamos desde la capital a llevarles una cosita allá, no, al contrario, yo llego allá y lo que me traigo son maravillas, todo lo que aprendo en el día a día son maravillas. Esto estamos cada día más convencidos que es desde las regiones que construimos país, que construimos nación y que aunadamente podemos avanzar hacia esa gestión de la paz, a esa paz tan anhelada, pero que, como ustedes dicen, empieza por nosotros, empieza en nuestro interior, en nuestra casa y bueno, esperemos que todo vaya bien y que dentro de unos años estemos celebrando esos avances. Bueno, yo pues solamente darles las gracias, inmensamente gracias a ustedes. Ha sido una tarde de verdad muy especial y darle gracias a todas las personas que hoy se conectaron a través de este medio, que nos escuchan y que pues de alguna manera también presentaron sus preguntas. Yo sé que muchos se quedaron esperando su respuesta, pero infortunadamente el tiempo se nos acaba y pues debemos cerrar. Muchas gracias a todos.